Que el Señor le bendiga a todos. Amén. Bienvenidos nuevamente a una clase más, una sesión más acerca del tema que estamos estudiando, el Espíritu Santo. El tema que hemos traído durante estos domingos generalmente es la llenura del Espíritu. Pero el subtema que estamos estudiando es el Espíritu sin medida. Y en este tema, en el que el Espíritu es sin medida, estamos estudiando de que no podemos medir el Espíritu, ¿sí? Y que nos hemos encontrado con el problema de que nosotros comúnmente le asignamos medidas del Espíritu a otras personas. Y eso es algo que la Biblia en ningún momento lo enseña. En la sesión anterior estuvimos abordando, en la sesión anterior me refiero a la pasada, a la antepasada, estuvimos abordando la continuidad del tema con respecto a la llenura del Espíritu, pero en sí lo que estudiamos es el Espíritu sin medida. Comenzamos a estudiar basado en uno de los pasajes bíblicos que claramente está escrito que Dios no da de su Espíritu por medida. Pero en la clase pasada, debido a que encontramos muchos versículos en la palabra del Señor, una alumna señaló que hay versículos en donde se especifica acerca de un Espíritu superior. Y estuvimos hablando como, por ejemplo, pasajes como Números 14:29, en donde habla de Josué y Caleb. Y ahí encontramos que en el pasaje, estudiándolo decía, que hubo en ellos otro espíritu. Otro espíritu. Al final llegamos a la conclusión de lo que estamos hablando, y es que nos centramos en este estudio, en este tema, de que en ningún momento el pasaje hace referencia a una medida del Espíritu, sino que claramente hace referencia a otro Espíritu. Y al decir que es otro, no habla de medida, habla de otra persona, ¿sí? Entonces, el versículo señala e indica que hay en ellos otro Espíritu. Posteriormente estudiamos el siguiente ejemplo en donde hablamos de Daniel y los sátrapas y los dos gobernadores. En Daniel capítulo 6 encontramos que dice la palabra del Señor que en Daniel había un espíritu superior. Y volviendo a centralizar el tema, llegábamos a la conclusión de que la palabra de Dios dice: porque había en él un espíritu, habla de alguien más que no es él, un espíritu superior. Bueno, es importante hacer esa distinción de que en ningún momento estamos hablando de una medida del espíritu comparada con otro. ¿Sí? ¿Se entiende? Definitivamente e inequívocamente estamos hablando del Espíritu Santo que estaba en Daniel. ¿Sí? Entonces yo decía que en este pasaje, esta historia, y Daniel es un claro y vivo ejemplo de lo que significa estar lleno del Espíritu. Porque tipifica la llenura del Espíritu, no solo porque hablamos de la manifestación de Dios por medio de él, sino porque toda su vida es el tipo del concepto de la llenura del Espíritu. Porque Daniel y su vida, en Daniel vemos que él fue dominado, controlado, influenciado y guiado por el Espíritu Santo a lo largo de su vida. Y eso es evidente. Luego compartíamos que nos cuesta tener claro el que el Espíritu Santo no tiene medida, porque nuestro problema siempre tiene como raíz el error de tomar las palabras tales como la llenura y derramamiento del Espíritu bien nuestras. ¿Por qué digo así?
Porque estas palabras, la llenura o derramamiento, en nuestra mente se crea una imagen como si el Espíritu fuese líquido y como que si lo pudiésemos medir. Por ende pensamos que Dios derrama un poco de cantidad de Espíritu en unos y les da más a unos y les da menos a otros y les da mucho más a otros, y ese es nuestro error. Le asignamos medidas del Espíritu a otras personas, cuando en ningún pasaje de la Escritura hay una enseñanza como esa. No hay ninguno de los profetas, ninguno de los sacerdotes, ninguno de los discípulos, ni ningún capítulo o versículo enseñando que existan medidas del Espíritu. Ni siquiera Cristo enseñó de medidas del Espíritu. Y aunque se escuche un poco feo, es nuestro corazón que hace asignarles a los demás poderes superiores y considerarles por encima de los demás. Y eso, hermanos, se va a escuchar algo feo, pero es una naturaleza caída idólatra de nuestros corazones. Ahora, creemos que cuando hay personas que realizan cosas fuera de lo natural, tienen ellos el poder. Y eso es incorrecto. Aún en nosotros, los que creemos en la palabra de Dios, si somos cristianos, una de las cosas que debemos tener completamente claro es que no existe una persona. No hay ningún ser humano que tenga el poder de hacer ningún milagro. Si somos cristianos, debemos estar completamente claros que ningún profeta y que ningún apóstol tiene el poder de realizar milagros. Si tan solo pensamos que ellos realizaron milagros, pero estamos tratando de acomodar que fue entre ellos y Dios, o sea, como que es un equipo, y a la hora de hablar de los pasajes, y al contar nosotros y al compartir los estudios bíblicos acerca de eso, compartimos los méritos, tenemos un problema. Porque no podemos resaltar a ningún ser humano en obras que le pertenecen solo a Dios. ¿Sí? Y aunque ellos sean el instrumento que Dios usa, en ningún momento debemos atribuirle algo a ellos. Y si lo hacemos, cometemos un error y estamos compartiendo la gloria de Dios. Ahora, ese es un problema. Entonces, lo que pasa que cuando hacemos eso, cuando tratamos de resaltar alguna capacidad humana u otra cosa, no solo le llevamos la gloria a quien lo hizo, que es a Dios en este caso, sino que estamos compartiendo esa gloria con un ser humano imperfecto que por misericordia Dios usó. Y algo de lo que sí debemos estar seguros es que Dios no comparte su gloria con nadie. Ningún hombre debe recibir mérito de lo que solo Dios puede hacer. Él lo hizo para su propia gloria y se deleita en usar instrumentos viles. Porque de lo vil y lo menospreciado, escoge Dios para llevar gloria para sí mismo. Ya lo he dicho antes y lo volveré a decir, no exaltamos a ningún hombre, por muy usado por Dios que haya sido. No debemos ni podemos asignarle a ningún hombre las gloriosas obras sobrenaturales que sucedieron a lo largo de la historia de la Biblia. Exaltamos a Dios y al Espíritu Santo y su poder de las cosas gloriosas y sobrenaturales que sucedieron, porque es Dios, el Espíritu Santo, quien ejecuta
por su propio poder cada una de las obras que sucedieron y están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Las personas mencionadas en la Biblia por las cuales se anunciaba lo que iba a suceder, como los profetas y los apóstoles, solo son la representación visible y humana ante los demás. Pero toda la gloria por las obras realizadas le pertenecen a Dios. Y solo a Dios. Y tal como lo gritarían los reformadores, Soli Deo Gloria. Solo a Él. Y yo sé que ninguno de los profetas y de los apóstoles estaría en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Porque solo a Dios es la gloria. Ahora, ninguno de todos estos hombres de los cuales detalladamente la Biblia habla, ninguno de ellos habló ni enseñó poseer ellos en sí mismo una medida del Espíritu superior a los demás. Nadie afirmó que tenía una cierta medida del Espíritu. Debido a eso y al momento que tuvimos con respecto a este tema y otros pasajes mencionados al respecto, vamos a seguir estudiando hoy otros pasajes mencionados que aparentemente indican que algunas personas tienen medidas del Espíritu diferentes. El día de hoy vamos a seguir considerando el tema el Espíritu Santo sin medida. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias porque tú nos concedes estar en tu casa. Bendícenos con tu palabra gloriosa. Alúmbranos con tu luz. Haznos entenderte, haznos conocerte, para que podamos ver tu gloria y podamos exaltarte solo a ti. Bendícenos, Señor, con tu palabra el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Vamos nuevamente al versículo base central que estamos tomando, Juan capítulo 3, versículo 34. Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 34. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor como está escrita. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Lo volvemos a leer? Despacio. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Quiero comenzar hablando específicamente de este texto porque me pareció muy interesante que en la pasada sesión de preguntas, por algunos de los alumnos, que sé que no solo fue uno, se me señalara un error de interpretación. Debido a que no estoy tomando en cuenta todo el pasaje que está escrito ahí, se me señaló abiertamente que estoy ignorando el contexto del pasaje y muy educadamente se me mandó a leer el contexto, indicándome que debo tomar versículos anteriores para poder explicar acerca de un versículo. Por lo tanto, decirme eso señala que la enseñanza que estoy dando no es la correcta. No es la correcta porque estoy ignorando más versículos del pasaje y entonces esa interpretación es errónea. Porque según lo que se me señaló de esa forma, el pasaje que tenemos aquí habla solo de Cristo. Y si habla solo de Cristo, no puede ser aplicado a nosotros. Entonces, lo que yo estoy enseñando aquí es que Dios no da el Espíritu por medida. Pero lo que se me señala es que esto se refiere a Cristo, no a nosotros.
Eso obligatoriamente indica que si Cristo tiene la plenitud del Espíritu, los demás no la tienen. Y los demás la reciben por medidas, no la reciben en plenitud. Así que a eso yo tengo que responder. Descontextualizar un versículo, porque así se llama el error, es una falta muy grave de interpretación. Y esa es una verdad. Pero a todos los que en un momento pensaron que yo simplemente estoy arrancando un versículo para enseñar lo que yo creo, voy a pedirles que estudiemos este versículo desde su forma de pensar, para que descubramos que lejos de cometer un error de descontextualización, estamos interpretando el versículo tal y como está escrito, desde su contexto. El contexto, amados, no simplemente son 2 o 3 o 6 versículos antes. El contexto puede ser varios versículos, pueden ser varios capítulos, pueden ser varios libros. Y el contexto no simplemente está atrás del texto, también puede estar adelante del texto. Y en el tema que estamos hablando acerca de que Dios no da de su Espíritu por medida, toda la Biblia es el contexto. El Antiguo Testamento es su contexto y el Nuevo Testamento también. Y en ningún versículo de todo el contexto del texto base que tomamos, en ninguno hay un versículo que afirme que Dios entrega de su Espíritu por medidas. Y si Dios dijera lo contrario en cualquier libro, cualquier capítulo, cualquier versículo, entonces tenemos un Dios que se contradice. Y no existe tal cosa. Pero vamos a estudiarlo de forma seria. Juan, siempre lo vamos a leer todo ahí. Vamos a estudiar parte del contexto, desde el versículo 31 al 35. Dice la palabra del Señor: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Siempre capítulo 3 de Juan, del versículo 32 ahora. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Sí? Al 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Evidentemente el pasaje está hablando de Cristo, pero el pasaje también habla desde el versículo 31 que viene sobre todos. Si leímos el versículo 31, dice: el que de arriba viene es sobre todos. También están todos ahí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ya no solo es Cristo, está hablando de todos. Pero ¿quiénes son estos todos? Eso es a lo que se refiere el pasaje en el versículo 32. Dice el versículo 32 que son los que reciben su testimonio, los que reciben su palabra. Pero luego vamos al versículo 34, dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Esta sección claramente está hablando de Cristo, ¿verdad? Pero luego dice: pues Dios no da el Espíritu por medida. Detengámonos aquí. Los que me señalaron el error de interpretación, aquí creen que afirman de que este fragmento también se refiere a Cristo. Por lo tanto, solo Cristo es el que tiene el Espíritu Santo en plenitud y lo tiene sin medida. Mi problema con eso es que el texto no dice porque Dios no le dio. Voy a anotarlo.
El versículo no dice, pues Dios no le dio el Espíritu por medida. Si el texto hablara estrictamente de Cristo, tendría que decir, pues Dios no le dio el Espíritu por medida. Pero el texto no dice eso. El texto, el versículo dice, pues Dios no da. No da. ¿Sí? El versículo dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Si fuese a Cristo, tendría que decir, pues Dios no le dio el Espíritu por medida. Pero el texto dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así que a todos los que me señalaron que estoy sacando un texto fuera del contexto, deben ser más cautelosos y más cuidadosos de cómo leen. Vuelvo a repetirlo, Dios no da el Espíritu por medida. Pero quiero respetar a todos los que siguen pensando que Dios sí da medidas del Espíritu y que no todos tenemos las mismas medidas del Espíritu, porque hay unos más llenos que otros por su propio esfuerzo y hay otros que tienen más búsqueda y otros menos búsqueda. En fin, el Espíritu Santo depende de su propio mérito. Quien afirmó y defendió esta iniciativa, es bueno tener la seguridad de querer perseguir la verdad, eso es bueno. Y yo siempre voy a decir que una de las cosas que me hace a mí decir lo que digo es eso. Porque he tenido que enfrentarme a todo lo que a mí se me enseñó. Y he tenido que ir a la palabra del Señor para comprobar si es la verdad. Y eso es bueno. Eso es muy bueno. Ahora, estoy seguro de que no solamente un hermano de los que estuvieron en la clase pasada está pensando de esa forma. Sé que hay muchos más que piensan lo mismo, pero prefieren no hablarlo en clase. A veces lo hablan fuera, no lo hablan conmigo, pero sí lo hablan con los demás, lo hablan en sus casas y está bien. Está bien, créanme que de verdad es bueno que prestemos atención y que tratemos de ser fieles a la verdad. Eso es importantísimo. Pero lo importante es que comprobemos por las Sagradas Escrituras qué es lo que decimos. Si lo que decimos es la verdad, tenemos que estar seguros de la verdad. Ahora, la idea que se maneja es la siguiente. Cuando se escribe de que Dios le dio un espíritu sin medida, y si decimos que por el contexto se refiere solo a Jesús y se aplica solo a Jesús, nosotros sí tenemos que buscarlo, nosotros sí tenemos que ganarlo, nosotros sí tenemos que pagar el precio para poder llenarnos, y de acuerdo a lo que vayamos pagando, así se nos va llenando el Espíritu. Bueno, así que en ese marco, no todos los verdaderos cristianos estamos llenos, sino que hay algunos llenos, hay otros medios llenos y hay otros sin nada, pero todos son creyentes. Y la iglesia puede estar repleta de ellos porque todos son cristianos, pero eso no es posible. La hermana Saraí, mientras se daba lo las preguntas y de la clase pasada, escribió algo acerca de eso. Porque hubieron opiniones acerca de que sí hay medidas del Espíritu. Entonces ella estaba hablando y estaba escribiendo también algo, hizo unos apuntes por ahí. Porque se comenzó a decir que el pasaje se refiere solamente a Cristo. Entonces Saraí escribió lo siguiente. Si el pasaje que leímos en Juan 3:34 habla de que solo Jesús tiene la plenitud del Espíritu, eso quiere decir que solo Jesús recibió el Espíritu sin medida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿verdad?
Por consiguiente, el hombre tiene que buscar esforzarse para llenar su cántaro espiritual hasta lograr la llenura del Espíritu. Y uno de las manifestaciones visibles de que ya logró la llenura es hablar en lenguas. Por ejemplo, para indicar que ya está lleno. Entonces, dice la hermana Saraí, todo aquello que el hombre pueda buscar y alcanzar, por lógica, tiene que estar debajo de la plenitud de Cristo, porque solo Cristo tiene el Espíritu sin medida. ¿Sí? ¿Estamos atendiendo? Eso indicaría que todos los hombres deben tener una medida menor que la de Cristo. La hermana Saraí llega a la siguiente interrogante. Si los hombres deben tener una medida del Espíritu menos que la de Jesús, entonces, ¿cómo explicamos que los enfermos se sanaban incluso con la sombra de Pedro? Algo que Jesús no hizo. ¿O es que Pedro tenía más medida del Espíritu que Jesús? Pedro, un hombre que en su vida era impulsivo, negó al Señor con maldición, falló una y otra vez, alcanzó una medida mayor del Espíritu que la de Jesús, de quien las Escrituras dicen que fue tentado en todo pero sin pecado. La conclusión a la que la hermana Saraí llega es que no podemos hablar de medidas del Espíritu. En los que hemos recibido el Espíritu Santo no hay medida del Espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y hay algo que quiero agregar a esto, porque después de responder más contundentemente a este asunto, porque yo sé que este ejemplo responde contundentemente a este asunto, creo que esta es la oportunidad y quiero llevar su atención a corregir algo de nosotros, que en algún momento decimos que la Biblia no lo dice. Y la Biblia no dice que Pedro sanaba enfermos con su sombra. La Biblia no dice eso. Eso lo dice un corito pentecostal por ahí que cantamos, pero la Biblia no dice eso. Y debemos tener cuidado. Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos capítulo 5, versículo 12. 12 al 16, dice la palabra del Señor: y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, por mano de los apóstoles, está hablando de todos. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Y termina el versículo: y todos eran sanados. Quiero que tengamos claro, hermanos, que nadie sana enfermos con su sombra. Cristo no lo hizo, y no porque no podía hacerlo. Pero cuando hablamos de Pedro, y precisamente en este pasaje, siempre se ha dicho que Pedro sanaba enfermos con su sombra. No es así. No es así. Pedro
nunca sanó un solo enfermo. Dios es el que sana. Lo vuelvo a repetir. Pedro nunca sanó un solo enfermo. Dios es el que sana. Y el día que Pedro haya dicho que él sanó un enfermo, se mete en problema con Dios. Volviendo al tema, Pedro no pudo lograr tener una medida mayor del Espíritu que Jesús. Lo único que Pedro tenía era el Espíritu Santo en él. Todas las cosas que sucedían no era porque Pedro manipulaba ese poder a su antojo. Todo lo que sucedía era porque soberanamente ya estaba decretado que sucedería por el poder del Espíritu, no por el poder de Pedro. Por otro lado, surgió otro ejemplo en el momento de las preguntas, y fue que Eliseo le pidió a Elías una doble porción del Espíritu y se le fue dada. Se le fue dada. Esto indica de que hay una medida doble del Espíritu Santo que Eliseo recibió, porque Eliseo hizo lo que Elías le dijo que hiciera. Bueno, como digo, vamos a respetar lo que los hermanos piensan, pero hay algún par de cosas que debemos evaluar sobre lo que está escrito. Segundo libro de Reyes, capítulo 2. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 8 al 16. Dice la palabra del Señor: tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Vuelvo a leer. Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti. Entonces, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viendo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se partieron uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron ante él, delante de él, y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu señor, quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. Hay un par de cosas que quiero que analicemos con respecto al Espíritu Santo y con respecto a las medidas del Espíritu, según en este pasaje. Lo primero que debemos ver es que Elías dice: pide lo que quieras que haga por ti. Ojo con eso. Está hablando Elías de lo que él puede hacer por Eliseo. La petición de Eliseo: te ruego una doble porción de tu espíritu sobre mí. Eso nos lleva a la primera pregunta. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿alguien de ellos sabía de la llenura del Espíritu Santo?
La respuesta es no. Ellos sabían del Espíritu de Jehová, pero entendían del Espíritu de Jehová que cuando hay una manifestación sobrenatural, ese es el poder del Espíritu de Jehová. Y ese poder se efectuaba a través de Elías. Pero ninguno de ellos sabe acerca de la llenura del Espíritu Santo como la que nosotros podemos hoy ver. Así que nosotros no podemos asumir que ellos estaban hablando de la llenura del Espíritu o de medida del Espíritu. El enfoque de este pasaje es que el profeta Eliseo tiene un genuino deseo de servir a Dios y desea ver que maravillas y prodigios de Dios sean cumplidos a través de él como un siervo. Lo que Eliseo está pidiendo codiciosamente es un ministerio con mayores señales que las de Elías. Eliseo no está pidiendo una doble porción del Espíritu Santo. Nosotros es que sabemos del Espíritu Santo, pero Eliseo no. Él está viendo nada más en Elías lo que sucede por el poder del Espíritu. Ahora, Eliseo solamente habla de lo que él percibe y de lo que él puede ver en Elías. Así que no puede estar hablando del Espíritu Santo. Él está hablando de su deseo por ser usado por Dios de una forma mayor que Elías. Y hay una cosa importante con esto, y es que Elías no tiene el poder ni tiene la autoridad para concederle eso. Lo vuelvo a repetir. Elías no tiene el poder ni tiene la autoridad para concederle eso. No le pertenece a Elías realizarlo. Y la única razón por la que Elías sabe que Eliseo va a ser su sucesor es porque Dios le dijo que le pusiera el manto sobre él. Pero que Elías tiene el poder de decirle: yo te voy a dar la mitad o la doble de mi espíritu, Elías no puede hacer eso. Y por eso responde lo que responde. Y le dice: cosa difícil has pedido. La segunda pregunta es: ¿podría Elías depositar sobre otro ser humano una medida doble del Espíritu que ni él supo cómo la recibió? Porque Elías no supo cómo recibió el poder del Espíritu que tenía. ¿Cómo Elías entonces puede dar una doble porción de ese mismo Espíritu? Y eso es lo que Eliseo le está pidiendo. Tercera pregunta. ¿Por qué era una cosa difícil lo que había pedido? Si es un hombre que ha realizado tantas maravillas y prodigios, que ora y desciende fuego del cielo, ¿no era más fácil simplemente ponerle las manos y decirle: recibe una doble porción de mi espíritu? Ahora quiero recordar un principio que enseñé. Cuando se trata sobre las cosas que solo el Espíritu puede hacer, no tenemos potestad sobre eso. No manipulamos el Espíritu. Eliseo no recibió una doble medida del Espíritu Santo. Eliseo recibió el Espíritu Santo y un llamamiento. ¿Se entendió, hermanos? Cuando los demás ven a Eliseo, rápidamente ven en él el mismo espíritu de Elías. No una parte del espíritu de Elías, no una doble medida del espíritu de Elías, sino que el espíritu de Elías. Así dice la palabra del Señor. Esto nos indica que a lo que se refiere el pasaje es que Eliseo tenía el mismo poder que Elías. Y lo que Eliseo deseaba en este pasaje es tener un servicio, un
servicio mayor, un ministerio mayor que el de Elías, de una medida mayor, pero ministerio, no medida del Espíritu Santo. Bien, aclarando este ejemplo, quiero abordar el otro punto en cuestión, que era que depende de nuestra búsqueda y de nuestro sometimiento, de las horas de oración, de nuestros ayunos, de nuestra consagración, lograr ganarnos el derecho para ser usados y llenos por el Espíritu. Ese era el otro punto. Vuelvo a decirlo. Depende de nuestra búsqueda, de nuestro sometimiento, de nuestras horas de oración, de nuestros ayunos, de nuestra consagración, lograr ganarnos el derecho para ser usados y llenos del Espíritu. Quiero aclarar, hermanos, que yo enseñé que debemos buscar a Dios. En ningún momento yo jamás enseñaría que no debemos buscar a Dios. Porque ese mensaje sí es un error. Yo enseño e insto profundamente que busquemos a Dios, que nos sometamos a Dios, que oremos, que ayunemos, que tratemos de consagrarnos, porque Dios así lo demanda. Lo que yo no enseño ni comparto y lo que claramente y públicamente grito es que no depende de nuestras vidas consagradas la llenura del Espíritu. Lo vuelvo a decir, no depende de nuestras vidas consagradas la llenura del Espíritu. Lo que yo enseño es que todo lo que yo haga en virtud de la obediencia a la palabra de Dios es causa y efecto del Espíritu Santo en nosotros. Lo que yo defiendo es que el Espíritu Santo es el que me hace a mí orar, es que el Espíritu Santo es el que me hace a mí ayunar, es que el Espíritu Santo me hace a mí consagrarme. Eso es lo que yo enseño. Pero también enseño que no depende de eso la llenura del Espíritu, o que Dios me use. ¿Sabe por qué? Porque Dios puede usar a quien Él quiera, como Él quiera y cuando Él quiera. No depende de la vida piadosa de una persona que el Espíritu Santo lo use. La vida piadosa de una persona es el resultado del Espíritu Santo en él. Y con eso yo no estoy mandando a nadie a pecar ni a que viva como se le antoje. Pero para que entendamos ese punto hay un ejemplo que quiero que evaluemos. Números capítulo 22. Números capítulo 22, versículo 24 al 33. ¿Lo tenemos? Números capítulo 22 del 24 al 33. Dice la palabra del Señor. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretaba contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Lo que estamos tratando con esto es
de que debemos tener cierto mérito para poder lograr la llenura o que Dios nos use. Si la llenura o la medida del Espíritu depende de nuestro sometimiento, ¿cómo explicamos que mejor la burra pudo recibir el espíritu de discernimiento de la voluntad de Dios antes que Balaam? Si se trata de nuestro esfuerzo, ¿qué pudo haber hecho el asna para lograr recibir el discernimiento de espíritu? Fue la burra quien vio al ángel de Jehová y con temor y reverencia se apartaba, porque entendía que no era la voluntad de Dios. Y aquel que supuestamente había estado buscando en oración el discernimiento de la voluntad del Señor, estaba ciego y no miraba el ángel. ¿Cómo podemos explicar que la burra logró mayor medida del espíritu que Balaam? Aquí va lo siguiente. Si el mérito de la llenura del Espíritu está en la búsqueda y lo que hacemos para conseguirlo, si depende de lo que hacemos para conseguirlo, ¿qué fue lo que esta asna hizo? Para ser usada por el Espíritu. ¿Cuántas horas de oración tuvo que pasar? ¿Cuántos ayunos, cuánta lectura bíblica tuvo? Porque lo que recibe esta asna no es poca cosa, hermanos. El asna recibe el don del discernimiento de la voluntad de Dios. Ahora, todos los que piensan que eso depende de la búsqueda, ya ganamos nosotros ese don de discernimiento de la voluntad de Dios, por lo menos como el de la burra. Juntemos todo lo que hemos hecho, ya lo ganamos. El asna ve al ángel de Jehová. Para todos los que piensan que esto depende de la búsqueda que tienen o tenemos, ¿han visto un ángel? Porque el asna no vio a Gabriel, vio al ángel de Jehová, el asna. ¿Qué hizo el asna para eso? Si se trata de que el Espíritu tiene medidas, ¿qué medida del Espíritu recibió esta asna? Y si se trata de mérito, ¿qué hizo el asna para recibirlo? ¿Cómo lo logró? El Espíritu Santo obra como Él quiere, cuando Él quiere, y en quienes Él quiere, y no por su mérito, sino por su propia voluntad. Tenemos que entender que todos los que han sido vivificados por el Espíritu son poseídos por el Espíritu Santo en sus vidas. No reciben medidas del Espíritu, reciben el Espíritu Santo en su plenitud. Porque Dios no da de su Espíritu por medida. Esa es la clase de hoy, hermanos. Que el Señor les bendiga.